Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a La Hora Joven, tu programa de entrevistas y debate donde tú también eres protagonista. Bueno, todos somos conscientes de lo importante que es el empleo y el desarrollo tecnológico en nuestra sociedad, especialmente aquí en la ciudad de Valencia, ¿no, Noelia? Así es, hoy vamos a hablar de ese actor principal para el desarrollo de productos. Hablamos de las aceleradoras. Bueno, y para ello tenemos con nosotros a Jesús Deusa de la corporación Plug and Play, una plataforma de innovación que hoy, bueno, pues nos va a contar todos los secretos sobre ella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, pues nosotros también estamos encantadísimas. Cuéntanos un poco, antes que nada, en qué consiste, ¿no? Plug and Play. Pues la verdad es que como bien habéis comentado, bajo mi punto de vista es una especie de plataforma global de innovación, podríamos definirlo así en una frase, entre las, digamos, 2-3 cosas que solemos hacer. Por un lado, como habéis comentado, tiene una parte de incubación, aceleración de startups, es decir, esos proyectos que están, digamos, en una fase al principio, ¿no?, de lo que sería el proceso de desarrollo, que, bueno, que quieren ayuda, quieren, bien sea económica, bien sea de formación, bien sea de, pues, bueno, cualquier otra cosa que tenga que ver. También ahora os contaré un poco el tema de los partners que tenemos tecnológicos, que también les pueden ayudar a desarrollar. Y eso es una de las partes, ¿no? La incubación, aceleración, hacer que las startups, gente que no tiene por qué tener experiencia en esto, aprenda cómo desarrollar de cero a unicornio, que no sé, ya luego hablaremos de los conceptos, llevar estos proyectos a estos niveles. Por otro lado, también tenemos una parte de inversión que se llama Venture Capital, o sea, VC, que es, pues eso, como, digamos, fondos de inversión donde se invierte en etapas desde Pre-Seed a Series A, que ahora hablaremos, son como las distintas etapas que tiene una startup. Y eso, invertimos en ellas, les ayudamos y las acompañamos en el camino. Y luego, por otro lado, tenemos lo que llamamos Corporate Innovation, que son grandes empresas, como por ejemplo, pues concretamente yo estoy en la parte de food, empresas como Pepsi, Coca-Cola, Walmart, que es como si fuera los supermercados de Estados Unidos, que nos utilizan a nosotros como esa plataforma, ese intermediario entre la innovación que desarrollan las startups y sus equipos de I+D, y cómo podemos juntarlos para que la innovación que desarrollan las startups pues, pueda llegar a las grandes corporaciones. Bueno, una cosa que nos genera mucha curiosidad a todos los que no formamos parte de este mundo es el tema de acelerar, ¿no?, la creación de esas startups, ese proceso de acompañamiento. ¿Cuáles son las fases, ¿no?, para poner en marcha un proyecto, un boceto y convertirlo ya en una realidad? Pues normalmente la gente, esto me gusta mucho porque normalmente la gente cree que al principio se trata de tener una gran idea, un Facebook, ¿no?, un Spotify, una cosa de estas que digas, esto es rompedor. Y la realidad es que muchas veces la primera etapa es buscar un problema, una necesidad que tiene un cliente, es decir, que puede ser tú mismo, la persona que, pues, oye, me gustaría tener una red social para contactar con mis amigos, me gustaría tener una plataforma para escuchar música en streaming gratuito. O sea, es encontrar ese problema, esa necesidad no resuelta que tiene un cliente específico, que puede ser tú o no. A partir de ahí, ves, a partir de ese problema, cuál es la posible solución para que ese problema sea resuelto por el cliente, y luego a partir de ahí ya es cuando empieza, digamos, el proceso de desarrollar la idea. Es decir, a nivel tecnológico, normalmente las startups tienen una componente tecnológica fuerte, luego también una parte de negocio, o sea, cómo hacer que este problema que tiene este cliente o esta necesidad y esta posible solución tengan sentido y generen un beneficio económico. Y luego a partir de ahí, ya una vez tienes, digamos, la idea hecha con el modelo de negocio y con toda la tecnología y demás, pues ahí ya entra todo lo de las fases que llamamos, normalmente se llama las etapas de una startup son pre-seed, seed, o sea, antes de semilla, serie A, B, C y D. Entonces, la primera etapa suele ser la pre-seed, que es cuando tienes una idea, no tienes, digamos, facturación todavía, pero puede tener sentido, el equipo tiene ganas, el modelo de negocio parece que puede funcionar. Luego hay una fase seed en la que ya empiezas a tener alguna métrica, empiezas a tener algunas ventas, primeros clientes y demás, y ya a partir de ahí series A, B, C y D, que ya es pues cuando ya realmente tienes una empresa funcionando, hasta por ejemplo pues Globo es series F, que creo que es una empresa que todos conocemos, para que os hagáis una idea de hasta dónde puede llegar el desarrollo de un proyecto. O sea que más o menos serían así las etapas. Es un mundo, ¿no?, esto de las etapas dentro de las startups. La verdad es que en general las startups creo que es un concepto muy interesante que todavía en España el tema del emprendimiento y la innovación pues está llegando en comparación con lo que sería Silicon Valley, ¿no?, como el principal lugar en el mundo en el que hay innovación y emprendimiento desde hace muchos años. Creo que hay mucho todavía por desarrollar, pero desde luego es un mundo, a mí me encanta, juntar la parte de innovación, la parte de inversión, la parte de emprendimiento, generar cosas nuevas, intentar entender a tu cliente, cómo darle valor, o sea, cómo darle un producto que tenga sentido para él, no sé.
tiene muchas variables, muchas vertientes y es súper interesante y se aprende mucho además. Precisamente vuestro proyecto tiene representación en diferentes países, ¿no? ¿Dónde Correcto. podemos encontraros? Pues tenemos oficinas en más de 50 países actualmente. Concretamente, mi parte, o sea, la parte de food, tenemos exactamente oficinas en... Hemos abierto una muy recientemente en Canadá, la sede central está en Silicon Valley, al lado de San Francisco, tenemos otra sede en Chicago, Valencia, Milán, Sudáfrica, Corea, China, Japón y Brasil. Si no me dejo ninguna. Imagino luego, que al final esos sitios los elegís estratégicamente, ¿no? Sí. En función del sector, de... Correcto. ¿Qué tenéis en cuenta? Hay dos variables fundamentales. Una, sin duda, es el mercado. Es decir, por ejemplo, Brasil es un mercado muy grande, muy interesante. China igual, son mercados muy grandes, mucha gente, lo cual quiere decir muchos potenciales clientes, muchos potenciales emprendedores, muchos potenciales startups al final. Y luego, además, depende mucho de los partners, que como os he comentado, hay una parte del, digamos, el modelo de negocio de Plug and Play que reside en traer a estas grandes empresas y, digamos, pues ofrecerles este servicio de innovación. Entonces, por ejemplo, Walmart y Claro, por ejemplo, que son como dos especies de supermercados. Uno está en Estados Unidos y la otra está en Latinoamérica. Concretamente, Claro pues es uno de los partners que tenemos en Brasil y ellos tienen interés en desarrollar o en entender el ecosistema de Brasil. Entonces, cuando tenemos un clúster, un conjunto de partners que están interesados en un mercado, nosotros normalmente abrimos oficina para tener presencia, encontrar las startups y de esta manera que sea más fácil proveer a las grandes corporaciones de estos proyectos. Y en ese despliegue internacional de sedes, ¿cuántas personas estáis trabajando en la corporación? Pues de manera totalmente directa creo que somos aproximadamente 1000. De manera indirecta porque es verdad que bueno, hay muchas relaciones con instituciones y demás, públicas, privadas o empresas, o sea, al final. La verdad es que no sé el número, pero bueno, me puedo imaginar que mucha gente. Y cada uno tendrá un rol completamente distinto, ¿no? ¿Qué trabajos se pueden o qué funciones hay dentro de la corporación? Sí, pues a ver, evidentemente tenemos un departamento de marketing, tenemos un departamento de tecnología, ciberseguridad y todo lo relacionado con toda la web. Al final nosotros, parte de nuestro modelo de negocio es mover los datos que adquirimos de las startups, lo que conocemos que están desarrollando y, digamos, compartirlo con los partners. Entonces, hay datos muy sensibles, tanto de... Al final son intereses industriales que puede tener Pepsi, Coca-Cola, sobre en qué quiero innovar mañana. Entonces, esos datos son muy sensibles. Y luego, además, todas las startups nos están, digamos, abriendo sus puertas a lo que están haciendo. Entonces, ahí hay muchos datos sensibles. Luego, además, hay una parte muy fuerte de recursos humanos para gestionar toda esta comunidad, como os podéis imaginar. También está la parte de Ventures, que es tema de inversión, todo lo que tenga relación con el análisis de posibles startups para la inversión. Y luego, además, pues dentro también y relacionado con la parte de Ventures, hay una parte de ventas, que son las empresas que contactan con estos partners y los intentan traer, o sea, como venderles, digamos, los servicios de asesoramiento de innovación o no, esta vertiente que he contado con los partners. Y luego están los PSMs, que son las personas que, digamos, mantienen la relación a diario con los partners. Es decir, cuando un partner tiene un requerimiento de, oye, quiero innovar en edulcorantes alternativos o azúcares o cómo reducir azúcares en el producto final, pues este PSM es el que hace el contacto entre esa gran corporate y nosotros como los suministradores de esas startups. Un gran abanico, ¿no? Bueno, de posibilidades. sin duda, la verdad. Muy Bueno, interesante. precisamente hoy en día vemos cómo están surgiendo, ¿no?, cada vez más aceleradoras. ¿Qué diferencia vuestro proyecto del resto? Pues yo creo que obviamente tenemos la parte de aceleradora, el valor yo creo fundamental. Al final, Plug and Play es un partner estratégico para las startups. O sea, nosotros entendemos que hay muchas incubadoras, aceleradoras que tienen un papel fundamental, dinamizan el ecosistema, son fundamentales, o sea, tienen que existir, pero Plug and Play ya no solo incuba, sino que también invierte y además te pone en contacto con las grandes empresas para que sean tus clientes o incluso para que te adquieran, te compren o al final o hagas una prueba de concepto con ellos. O sea, es decir, si tú tienes una startup, por ejemplo, de producto y Pepsi está buscando innovar en este tipo de productos, como hemos dicho, el tema de los azúcares, o sea, cómo reducir el azúcar, Pepsi claramente, tampoco quiero desvelar aquí nada privado, La pero Pepsi fórmula claramente secreta, ¿no? está buscando temas para reducir el azúcar. Entonces, si tú eres una startup que está desarrollando un software de IA para buscar un edulcorante alternativo, pues Pepsi puede ser tu cliente. Entonces, ese valor de juntar estas grandes empresas con estas startups en distintas etapas y de muchas maneras, creo que sí que es algo único y que nos diferencia de muchas incubadoras y aceleradoras. Seguro que sí. Nos vamos a ir ahora con la primera pregunta del público. Claro. Mi nombre es Miguel Ángel Ferriols y mi pregunta es, ¿por qué elegisteis el nombre de Plug and Play para vuestra corporación?
Pues la verdad es que habría que preguntárselo al CEO, yo creo. Pero de todas formas, me imagino, al final Plug and Play es como enchufar algo. O sea, Plug es como enchufar pues a la corriente y Play es, todos sabemos lo que es Play. Entonces yo me imagino que es una especie de... nosotros, digamos, nos adherimos a tu corporación y que empiece la fiesta de la innovación, ¿no? Por así decirlo. De todas formas, la verdad es que es una pregunta que no me había... Nos vamos a quedar con esa interpretación, a mí me ha gustado. Yo creo que está bien tirada, ¿no? Sí, a mí me has convencido totalmente. Bueno, y hablando de innovación, ¿cómo la trabajáis? ¿Cómo es ese aprendizaje? Pues normalmente tenemos internamente prácticamente cada semana especies de sesiones de aprendizaje. Al final nosotros, concretamente, ¿no? Lo vuelvo a traer a lo mío, que es el tema de la alimentación. Hay muchísimas tecnologías que están haciendo cosas muy disruptivas, desde toda esta nueva tendencia de utilizar la alimentación como salud, como un driver de la salud, o sea, una manera de cuidarnos, comer más sano, con productos que son funcionales, prebióticos, probióticos, adaptógenos, hay muchas palabras. Entonces, eso, por ejemplo, es un lado. Luego el tema de modificación genética para producir nuevas proteínas, como famosamente todo esto que hemos visto de las hamburguesas que son veganas. Pues más allá de eso hay muchas tecnologías que vienen por detrás, que son muy disruptivas, muy interesantes, como puede ser la fermentación de precisión, que es modificar genéticamente algunas levaduras para que produzcan proteínas concretas que pueden ser la misma proteína que produciría una vaca, pero sin que haya una vaca de por medio, por ejemplo. Luego también hay muchos temas de cadena de suministro, o sea, de tema de supply chain, o sea, cómo innovar en que pues, los productos alimentarios bien sean menos contaminantes, la cadena de suministro sea más sostenible, desde drones que envían cosas hasta pues, paquetería que no tiene conductor. Por ejemplo, una de las últimas startups invertidas por Plug and Play que digamos, ha conseguido una valoración de $1.000 millones, que es lo que se llama unicornio, es justo una manera de llevar, o sea, es como si fuera camiones sin conductor y son eléctricos. Entonces, pues esto es una innovación en cadena de suministro muy interesante que hace que cualquier cosa que sería llevado por un por un camión, fuera llevado por este mismo camión, pero sin tripulante y encima eléctrico. Yo tengo que hacer esta pregunta, pero lo del término unicornio... Sí, yo me he quedado ahí, ¿eh? ¿A qué se refiere? Pues se supone, claro, ahora es verdad que ya hay muchos unicornios, pero se decía de esa startup única, ese unicornio, ¿no? Que llega a los $1.000 millones de valoración. Y eso es básicamente el concepto. Luego hay muchos conceptos para definir pues, empresas que valen 100 millones, 200 millones, pero el más famoso yo creo que es el de unicornio. Y es esa empresa. En España creo que tenemos 7 unicornios. El último creo que fue Factorial, que es un software de recursos humanos, que fue hace poco. El anterior fue Globo. Y pues nada, cosas curiosas. Globo, por ejemplo, ha sido el unicornio en la startup española que más rápido ha pasado de 0 a unicornio, que han sido 6 años. Entonces, pues claro, de pasar de 0 a 1.000 millones en 6 años es un crecimiento brutal que requiere mucho capital, requiere mucha incubación, requiere mucha aceleración, de muchos partners estratégicos, de muchas grandes corporaciones ayudándote a hacer que ese modelo de negocio pues, vaya creciendo, ¿no? Claro, y vosotros a la hora de trabajar con los proyectos o con los bocetos que os llegan, ¿tenéis algún tipo de filtro? ¿Qué aspectos valoráis como clave a la hora de invertir o de...? Pues es una pregunta muy interesante, también es muy abierta, depende mucho de la etapa. O sea, por ejemplo, si yo tuviera ahora mismo que invertir en una, como hemos comentado, ¿no? Está pre-seed, seed, bueno, o semilla, como se llama, y ya series A, B, C y D. Normalmente en etapas iniciales, o sea, antes de las series A, se suele buscar mucho que el equipo sea muy bueno, que la idea sea muy escalable. Ser muy escalable significa que puede crecer rápido en el tiempo sin tener digamos, unos costes fijos muy grandes. O sea, es decir, cualquier app de estas es mucho más escalable que una empresa de logística que tiene que montar un almacén en cada ciudad en el que trabaja, porque eso va a requerir mucho tiempo, mucha infraestructura, mucho capital. Entonces se busca, por lo general, equipos muy buenos y luego que sean escalables, es decir, que puedas, digamos, hacerlos crecer rápido. Eso sería lo primero. Luego ya hay otros temas puramente financieros, a nivel de, oye, los márgenes, ¿cómo están los márgenes? ¿Cuánto te cuesta captar un cliente? ¿Cuántas veces es recurrente ese cliente? Depende mucho del modelo de negocio, ¿no? Hay modelos de negocio que la recurrencia no tiene sentido porque es imagínate, vender joyas. Con que te compre uno una vez a lo mejor has ganado mucho dinero. Pero normalmente las startups suelen ser cosas más pues como Globo, ¿no? Cosas más recurrentes, de compra, entonces todas esas, lo que se llama la atracción de mercado, o sea,
cómo de interesado, cómo de recurrente, cómo de grande es el interés del cliente por esa startup, al final son de las cosas que solemos mirar. Pero hay muchísimas cosas, tampoco me quiero meter en detalles muy concretos. Valoráis muchos factores. Muchísimos. Vamos a Pero dejarlo ahí. sin duda, el equipo es fundamental, la tecnología o diferenciación tecnológica es fundamental y luego ya pues te diría otras métricas, como puede ser pues, eso, la recurrencia, el margen, lo que sea, ¿no? Pero bueno, Muchos factores. muchos factores. Es compleja, pero bueno, también depende de la etapa, en fin. Precisamente esta innovación imaginamos que requiere de una investigación. ¿Se investiga lo suficiente en Valencia? A ver, se investiga lo suficiente, claro, depende con que lo compares. Valencia está bastante bien a nivel ecosistema emprendedor si lo comparas con España. Yo creo que no me equivoco si digo que después de Madrid, Valencia, o sea, perdón, después de Madrid, Barcelona, Valencia es el siguiente hub tecnológico, con un crecimiento anual en número de startups en inversión bastante grande. Luego también Málaga es un ecosistema muy interesante. Es verdad que me gustaría que hubiera más, digamos, conexión entre las universidades y los emprendedores o la gente de negocio, porque creo también mi pasado, ¿no? Cuando estudié la carrera y, bueno, y el máster y demás, yo estuve interesado en hacer el doctorado y entonces veía que había muchas cosas que se estaban investigando en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde estudié yo, que realmente podrían tener una trayectoria como startup. Entonces, hay veces que esa transferencia tecnológica no está llegando todo lo rápido que debería y, por ejemplo, en países como Estados Unidos se hace mucho mejor. O sea, yo veo habitualmente startups que me dicen, no, es que yo hice el doctorado en el MIT, en el instituto ahí en Boston, y el fruto de mi doctorado ha sido una tecnología que le he buscado un modelo de negocio y ahora es una startup. Y eso me parece brutal porque tecnológicamente son muy interesantes, porque obviamente son años de estudio, tecnologías muy disruptivas y tal, y además el equipo está muy preparado porque literalmente tú o tu socio es el que ha desarrollado esa tecnología. Entonces es muy potente a nivel de inversión, de recorrido, de trayectoria y demás. Y eso a lo mejor sí que lo puedo echar un poco en falta aquí en Valencia. Pero es verdad que hay spin-offs que son eso, investigador y gente de negocio que se juntan y lanzan un proyecto, y en España, en la Politécnica de Valencia, hay varios ejemplos. Aquí también parece a veces que hay un poco de prejuicio, ¿no?, con las lanzaderas y las aceleradoras, como si enseñarles el boceto significara vendérselo y quedarse sin márgenes futuros, ¿no? ¿Cómo combatís esos prejuicios? Bueno, al final yo creo que es que las aceleradoras tienen distintos modelos de negocio. Nosotros, por ejemplo, somos una aceleradora, bueno, somos eso, una red global, es que tampoco me gusta decir que somos solo una aceleradora, ¿no? Creo que es un poco más amplio. Pero la parte de aceleradora incubadora, que es lo que me estás comentando, digamos que hay dos tipos. Están los tipos en los que el modelo de negocio, o sea, cómo gana dinero esa incubadora, es quedándose un trozo de la empresa por esa formación, y hay incubadoras que no hacen eso. Nosotros somos el caso de que no nos quedamos ninguna parte de la empresa, simplemente les apoyamos con formación, les conectamos con las grandes empresas y ese es el valor que les aportamos. Entonces, sí que es verdad que cuando una incubadora o una aceleradora en etapas iniciales, digamos, de la vida de un proyecto se queda con un porcentaje de esa empresa, luego es verdad que puede limitar un poco el crecimiento porque al final pues ya hay a lo mejor un 20% de esa empresa que ya no es de los fundadores, y eso sí que es verdad que puede limitar a la larga el que otros inversores grandes quieran ser parte, ¿no? Porque es un trozo importante de la empresa que se ha quedado bloqueado. Pero bueno, yo sigo pensando que las incubadoras y aceleradoras dinamizan mucho y son fundamentales, y yo quiero que sigan haciendo su trabajo. O sea que Seguro que van a seguir, eso desde yo luego. creo que sí. Seguro. Nos vamos a ir con la segunda pregunta del público. Genial. Hola, soy Cristina y mi pregunta es, ¿por qué es tan importante la labor de las aceleradoras? Bueno, creo que es un poco, recogemos lo que hemos comentado, ¿no? Al final dinamizan, es verdad que ayudan mucho a que gente, porque al final esto del emprendimiento, aunque tú te hayas montado un negocio previamente, es un poco diferente. Hablamos de tiempos muy rápidos, hablamos de crecimientos muy rápidos, de inversión, que al final pues cualquier persona que se monta un negocio tradicional no tiene contacto con inversores y además es que no tiene sentido. Entonces, creo que son muy interesantes para formar a los futuros emprendedores en cómo se monta una startup, y a partir de ahí igual esa startup que has montado no funciona, porque de hecho estadísticamente el 90% de las startups que se montan fallecen al final, o sea, desaparecen. Pero sí que es interesante que esa persona haya hecho ese camino, haya hecho esos contactos, haya tenido ese aprendizaje, y a partir de ahí, pues oye, a lo mejor es la siguiente, pero tú ya te has llevado como esos aprendizajes y creo que dinamizan mucho, y además ser emprendedor no es solo montar startups, sino es también una manera de vida, ¿no? Tú puedes trabajar en
en Repsol y ser un emprendedor dentro de tu empresa, porque quieres modificar cómo se hacen las cosas, te gustaría que investigaran más en biogasóleos, en lo que sea, y eso también se puede hacer dentro de las grandes empresas. O sea, que también creo que es una cosa que lo llevas dentro ya el resto de tu vida, por así decirlo. Seguro que sí. Precisamente, poniendo esto encima de la mesa, una pregunta clave. ¿Hay talento en la Terreta? Desde luego. De hecho, y aquí voy a recoger... yo, bueno, después de la carrera y el máster y demás, al final, pues digamos que estudié un máster de negocios, que una de las partes de este máster era al final, mediante unas becas y unas cosas, era estudiar en UC Berkeley, que es una universidad de California muy cerquita de Silicon Valley, que es muy cerca donde está la sede central de Plug and Play, casualidades de la vida. Y estando allí, evidentemente yo creo que vi gente muy talentosa, gente que ahora mismo está trabajando en las empresas tecnológicas más punteras, que os podéis imaginar que están por esa zona, y realmente el grupo de españoles que fuimos, porque no éramos todos valencianos, tampoco desmerecíamos. O sea, quiero decir, es gente que probablemente en 2 años esté trabajando en Google por el hecho de ser americanos, vivir allí y tener los contactos y, digamos, poder hacer incluso prácticas en Google, pero no creo que sean mejores que nosotros. Y lo digo muy sinceramente, creo que pecamos a veces de ponernos a nosotros mismos barreras, de decir, esto no es para mí, o de minusvalorarnos, pero cuando te pones delante de el que en teoría es el mejor, te das cuenta que tampoco es tanto. O sea, creo que se puede. Y tenemos casos de emprendedores muy importantes a nivel mundial que son españoles y que muchas veces han dado esa ida y vuelta, ¿no? Han ido a California, han estudiado en toda esa zona de Silicon Valley, han vuelto y han montado, por ejemplo, Cabify, es un exalumno de una universidad de California. El CEO de Globo también es un creo que Columbia, que es una universidad de Nueva York. O sea que al final creo que esa ida y vuelta justo te hace ver que, oye, que igual sí, que igual, aunque no seas americano, también puedes montarte una empresa muy grande. Y entonces vuelves y la montas, porque la calidad que hay aquí en España y en Valencia, sin duda, es mucho mayor de la que nos creemos. Pues nos vamos a ir ya con la última pregunta del público. Genial. Buenas, soy Leo Matías Ferrer y mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto que recordáis con más ilusión desde la empresa? Proyecto que, a ver, complicado, pregunta muy complicada, porque vemos muchos, sí que es verdad. Pero a ver, hay alguno que te ha llegado, ¿no? Sí, estoy pensando, a ver, tengo varios que me han gustado mucho. O sea, por ejemplo, tuvimos uno que yo me acuerdo que salí de la llamada con ellos alucinado. Ellos eran 3 ex Google allí en California que habían inventado, digamos, como era innovación en el proceso de congelación de cualquier cosa. O sea, ellos lo que al final conseguían es, cambiando la presión que hay dentro imaginaros, dentro de una nevera, cambiamos la presión, entonces por cuestiones de termodinámica, cuando tú cambias la presión de una zona cerrada hermética, las temperaturas de congelación y de ebullición del agua cambian completamente, ¿vale? De ahí la olla express. La olla express al final lo que hace es, como aumentas la presión, el agua no entra en ebullición a 100 grados, sino que entra a 125 y entonces tú puedes cocer a 120 grados sin que el agua se evapore, ¿vale? Eso es cómo funciona la olla express. Pues ellos habían hecho lo mismo, pero al revés. Aumentamos la presión, entonces el punto de congelación del agua, en lugar de estar a 0 grados, está como a 8. Me lo invento, no es el dato exacto. Entonces, claro, ellos conseguían congelar el agua de los alimentos, que al final es la parte donde crecen los microorganismos y por lo que se pone malo los productos, por eso cuando un producto está seco no se pone malo, a 8 grados. Entonces, claro, era energéticamente mucho menos cantidad, porque había que bajar menos grados, era mucho más rápido, y entonces ellos lo que querían era, y además eran tíos muy ambiciosos que venían de Google, o sea, no tenían 20 años, o sea, estos tíos llevaban y sabían lo que hacían. Al final lo que conseguían era literalmente ser el congelador más rápido, más barato y más brutal que yo he visto nunca. Me pareció increíble, además los tíos eran unos cracks, uno de ellos era el jefe de cocina de Google. Ostras. Y entonces tenía experiencia. Y además, al cambiar la presión, también cambiaban las texturas y podía, con estos procesos, digamos, cambiar la textura de algunos productos y hacer como si fuera carne plant-based, ¿no? Carne de esta que no es de proteína animal, porque, bueno, unos cambios de textura de las proteínas cuando se naturalizan. O sea, una barbaridad. Yo me acuerdo que salí de la llamada y le dije a mi jefe, me han alucinado y, de hecho, está en el programa de aceleración, el último programa de aceleración e incubación que hemos hecho en Plug and Play, que es el 13 dentro de Food, son parte del batch, por así decirlo. Bueno, Jesús, pues un placer tenerte con nosotras. Se nos acaba el tiempo, pero vuelve cuando quieras. Encantado, cuando queráis vosotras. Pues nos vamos unos segundos a publicidad y volvemos enseguida con la tertulia de La Hora Joven.